Entonces, hoy día vamos a empezar con el movimiento parabólico. Habíamos visto la última vez lanzamiento vertical hacia arriba. Y hoy día empezamos con movimiento parabólico. Pongo bien, miren ustedes bien la pizarra, a ver si se ve bien. Sí, parece que sí. Hoy día vamos a ver movimiento parabólico. ¿Ya? Entonces, el movimiento parabólico tenemos el eje Y, un eje X y un lanzamiento que es de esta forma. Todos los lanzamientos de esta forma tienen MUR, velocidad igual a distancia partido por tiempo, por lo tanto la distancia D, que sería X, sería V por T en este sentido. Y caída libre sería, esto sería MUR, en este sentido, y en este sentido sería un MUA, que es un medio de GT cuadrado. Y como es hacia abajo, sería negativo. Entonces aquí tendríamos la distancia máxima que alcanza, este sería el X máximo que alcanza a recorrer un proyectil o algo lanzado hacia ese lado. Entonces tenemos en X, B sub 0T, en Y tenemos un medio de GT cuadrado, menos. Entonces, de aquí, de la ecuación 1, vamos a despejar el tiempo. Y el tiempo me quedaría X partido por B sub 0. Y lo vamos a colocar acá en la 2. Ahí. Entonces la 2 me va a quedar ahora Y es igual a menos un medio de G. En vez de T, vamos a poner X partido por B sub 0. Y esto al cuadrado, entonces va a quedar X cuadrado, B sub 0 cuadrado. Entonces si lo ordenamos, me va a quedar menos G partido por 2B sub 0 cuadrado por X cuadrado. Y ahí tenemos otra ecuación. ¿Ya? Y esta ecuación, como ven ustedes, no depende del tiempo, depende de la altura y de la velocidad inicial con que fue lanzado hacia allá y de la distancia que alcanza a recorrer. ¿Ya? Entonces, como la distancia D es igual a X igual a DT, ¿no es cierto? Podemos aquí sacar nosotros el tiempo en Y. El tiempo en Y, en la 2. Y en X podemos poner también, sustituir, como Y es igual a menos un medio de GT cuadrado, o sea, como esta distancia Y es igual a un medio de GT cuadrado, también podemos despejar el tiempo de caída de ahí hasta ahí. Tiempo es 2i partido por G. ¿Ya? Y en raíz. Nos quedaría en raíz. Sería el tiempo de ahí hasta ahí. Y lo hacemos positivo porque tomamos esta altura positiva. ¿Ya? Entonces, la velocidad de impacto aquí, pum, lo voy a poner a esto, sería la velocidad de impacto, va a ser igual a la raíz de cuadrada de B sub X cuadrado más B sub Y al cuadrado. Y esto nos quedaría, ¿cómo nos quedaría esta velocidad de impacto? Raíz de la velocidad en X, si yo derivo esto con respecto a X, al tiempo, me queda nada más que B. Sería B en el eje X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Y aquí derivaría esto. Se va el 2 con el 2 y me queda GT. Menos GT al cuadrado. Y esa sería nuestra velocidad con que impacta ahí. ¿Ya? También la velocidad de impacto sería la velocidad en este punto, en ese punto sería raíz de 2GH.
Si yo derivo esto, me queda GT. Pero si aquí la altura sería raíz de 2GH. Sí, la velocidad sería raíz de 2GH. ¿No? Sí. Ya. Copian entonces para que veamos el lanzamiento cuando es así. Viene llegando José. Ahí, amigo. Manito arriba cuando hayan copiado. ¿Ven bien la pizarra? Ahora vamos a ver el otro tipo de lanzamiento. Este es el eje Y, este es el eje X, y el lanzamiento es hacia allá. Como que se lanza hacia allá. Entonces tenemos aquí una velocidad inicial y un angulito. ¿Ya? Y va a llegar hasta ahí. Lanzamiento de bala se conoce como lanzamiento de bala. Entonces, hacemos así. Y aquí hay una distancia. Y esa distancia es un medio de GT cuadrado. Esta distancia. Si siguiéramos la línea. ¿Ya? Tomamos un punto de aquí. Y eso es B sub 0 T seno de alfa menos un medio de GT cuadrado. Entonces, todo este pedacito va a ser eso. Y si tomamos aquí, y todo este pedacito va a ser B sub 0 T coseno de alfa. Entonces vamos a anotar que en X va a ser B sub 0 T coseno de alfa, y en el eje Y va a ser B sub 0 T seno de alfa menos un medio de GT cuadrado. Como siempre, ecuación 1 y ecuación 2 las básicas. Y de la ecuación 1 despejamos T. Y en la ecuación 2, mira, colocamos la. Entonces de la 1 el T me va a quedar X partido por B sub 0 coseno de alfa. Y ahora este T lo coloco aquí en la 2. Entonces me va a quedar la I. Igual, B sub 0, pero en vez de T voy a colocar X, B sub 0 coseno de alfa. Eso es T. Seno de alfa. Menos un medio de GT cuadrado. Y en vez de T cuadrado voy a colocar X cuadrado partido por B sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Ahí. Entonces el I me va a quedar. S se va con S, X. Seno de alfa partido por coseno de alfa es tangente de alfa. Menos un medio. G. Esto va, B sub 0 va abajo. Cuadrado. X cuadrado partido por coseno cuadrado de alfa. Ahí llegué a la ecuación. Voy a ver si está bien. Totalmente. Y es igual a X tangente de alfa menos G 2B sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa por X cuadrado. Sí. Entonces, llego aquí a una ecuación que no depende del tiempo. Nada más que de la distancia X y del ángulo y de la velocidad inicial. ¿Se fijan? Entonces, si les preguntan cuál es la altura lanzada por una bala que es expulsada de un cañón con una velocidad inicial de tanto, bajo un ángulo de tanto, y alcanza cuál es la distancia y con una altura máxima de tanto.
Entonces ustedes sacan el X. O bien les preguntan el X y ustedes sacan el Y. O bien les dan el X, el Y y les piden el ángulo. O les dan el X, el Y, el ángulo y les piden la velocidad inicial. Entonces ustedes pueden ocupar esta, ocupar esa, ocupar esa, según sea el caso del problema que les den. ¿Ya? Ahora yo podría, estas son las ecuaciones básicas, entonces B sub X va a ser igual, B sub 0, como estoy derivando con respecto al parámetro, me queda B sub 0 coseno de alfa. Y B sub I me va a quedar B sub 0 seno de alfa menos, se va con el 2, GT. Estas son las ecuaciones de la velocidad para este movimiento. ¿Ya? Y acuérdense que la velocidad de la banda ahí va a ser la velocidad de la banda, que sería ahí, en cualquier punto sería raíz de B sub X al cuadrado, B sub 0 coseno de alfa al cuadrado, más la velocidad en I al cuadrado, B sub 0 seno de alfa, menos GT, y esto al cuadrado, y todo en raíz. ¿Ya? Y si yo soluciono todo esto, voy a llegar a que la velocidad de la banda, o sea, si coloco todo esto y hago el cuadrado un binomio, el cuadrado al primero menos 2 veces el primero en el segundo, más el cuadrado al segundo, y después con esto al cuadrado, y lo resuelvo, me queda la velocidad. Esto me lleva al resultado yo. Y eso. Ahí llegué a ese resultado. Ya. Esa es la primera parte del lanzamiento de bala. Después tenemos que determinar el tiempo que se demora de aquí en llegar ahí. ¿Ya? Eso nos falta calcular. Sí. Que sería el tiempo máximo y el tiempo total. Que sería de ahí a ahí, 2 veces eso, el tiempo que se demora. Entonces nos faltaría calcular el tiempo de aquí a aquí. Pero eso lo podemos hacer después con el otro lanzamiento, con el completo. Ya, vamos a hacer pausa por mientras. Entonces, el movimiento parabólico total sería de ahí hasta ahí. Ese sería el completo. ¿Ya? Y tendríamos, en X tendríamos B sub 0 t coseno de alfa, y en Y tendríamos B sub 0 t seno de alfa menos 1/2 de GT cuadrado, que serían nuestras ecuaciones básicas. Le vamos a poner eso. Derivando estas ecuaciones, tenemos las ecuaciones básicas de la velocidad. Entonces, en este punto, la velocidad es 0. ¿Por qué baja? ¿Ya? La velocidad que tengo ahí es la misma que tengo ahí. La velocidad que tengo ahí es la misma que tengo ahí. La velocidad que tengo ahí es la misma que tengo ahí. El ángulo que tengo ahí es el mismo ángulo que tengo ahí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a borrar esto. Y esta es otra ecuación que ya habíamos escrito, que función nada más que de X y de Y. Y tengo esto. Entonces, cuando llego ahí, la velocidad es 0. La velocidad en el eje Y. Entonces, B sub I es igual a B sub 0 seno de alfa menos 1/2 de GT cuadrado. Cuando llego aquí es 0. 0
es igual a b sub 0 seno de alfa menos 1/2 de gt cuadrado. Esto pasa para acá. Me queda 1/2 de gt cuadrado es igual a b sub 0 seno de alfa. T es t cuadrado es igual a b sub 0 seno de alfa. Esto está dividiendo, pasa para arriba multiplicando y dividido por g. Entonces el tiempo en llegar allá arriba, le voy a llamar t max, el tiempo que se demora en llegar allá arriba va a ser raíz de 2 b sub 0 seno de alfa partido por g. ¿Por qué me dio raíz? A ver. A ver, ¿por qué me dio tiempo máximo? B sub 0 de alfa partido por g. Necesito nomás. Esto es 0. Esto pasa para B sub 0 seno de medio. Esto pasa para acá. Divide. Divido. Saco raíz. Aquí está el error, no es t cuadrado, es t. Ay, Dios mío, ya. Tengo que colocar la derivada, b sub i. B sub i es igual, no esta, b sub i. B sub 0 seno de alfa menos gt. Ahí sí. La velocidad en i es 0. Y eso igual a b sub 0 seno de alfa menos gt. Esto pasa para acá, me queda gt igual a b sub 0 seno de alfa. Y ahora despejo el t. Y ese va a ser el tiempo máximo en llegar de aquí hasta ahí. Va a ser b sub 0 seno de alfa partido por g. Ahí sí. Entonces el tiempo de vuelo total es igual a 2t max. Porque el tiempo t max es de aquí a aquí y de aquí a aquí al mismo tiempo, entonces 2t max. Ahí está. Claro, había copiado esta, la que ves, pues esta es la de posición, ¿ven? Y esta es la de sub i, que está aquí. Ya, ahí está bien. Copian entonces. Entonces ya tengo el tiempo total del vuelo y el tiempo máximo. Ese tiempo máximo, con ese tiempo máximo yo puedo calcular la altura máxima. Entonces puedo calcular h máximo, la altura máxima en que alcanza ahí aquí arriba. Entonces este tiempo máximo lo voy a colocar aquí, ahí, y voy a encontrar la altura máxima que va a alcanzar. Entonces me va a quedar h máximo. Va a ser igual, b sub 0. En vez de t max, que es b sub 0 seno de alfa partido por g. ¿Se fijan? Por seno de alfa. Menos 1/2 de g, t cuadrado al tiempo máximo, al cuadrado, b sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa, partido por g cuadrado. Ya, ahí tengo la altura máxima. Entonces ahora tengo que ver, aquí me da b sub 0 cuadrado, igual que ahí, seno de alfa, seno cuadrado de alfa, partido por g, seno cuadrado por seno cuadrado de alfa, igual que ahí, b sub 0 por b sub 0, b cuadrado, igual que ahí, g, y aquí se me va ese con s, y me queda g, entonces tengo 1 menos 1/2, me queda 1/2. Entonces la altura máxima va a ser igual a 1/2 de b sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa,
partido por G. Y ahí llegó que la altura de aquí a aquí va a ser esa. Ahora voy a comprobar a ver si está bien calculado. Tiempo máximo, B sub 0, seno de alfa partido por G, perfecto. El tiempo total es 2t más. La altura máxima, B sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa partido por 2G. Está bien, está bien. ¿Y el X máximo? ¿Cuál sería el X? Este sería el X máximo, de aquí hasta ahí. Sería de ahí. ¿Cuánto recorrió de ahí a ahí? Entonces, este tiempo máximo lo coloco ahí. Y ahí tengo el X máximo. ¿Se ven? ¿Se fijan? Entonces voy a borrar el monito, nada más que este. Ya. Ahí. Entonces, calculamos la distancia máxima. X máximo. Entonces voy a hacer el monito así. Ahí, este es el X máximo. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, X es igual a B sub 0t coseno de alfa. Y aquí vamos a colocar el T máximo. X máximo me va a quedar igual. B sub 0, en vez de T, este. B sub 0, seno de alfa, partido por G, coseno de alfa. Y esto nos queda B sub 0 cuadrado, seno de alfa, coseno de alfa, partido por G. ¿Mm? Ya. B sub 0 cuadrado, seno de alfa. Me faltó un 2. ¿Por qué me faltó un 2? Me faltó un 2 aquí. A ver, X, B sub 0t, coseno de alfa. Tiempo máximo. Ah, porque el X máximo, hasta aquí tengo el T máximo. Entonces, completo sería 2. 2T max. Entonces, aquí un 2. ¿Ya? Eso es. Sería un 2. Porque de aquí a aquí tengo el T máximo. Y de aquí a acá son 2T max. Entonces, tengo que ponerle un 2. 2 veces a esto. Entonces, esto por esto al cuadrado, seno de alfa, coseno de alfa. Y 2 senos de alfa, según la trigonometría, dicen que 2 seno de alfa coseno de alfa es igual a seno de 2 alfa, por si acaso. Trigonometría. Entonces, en algunos libros aparece que el X máximo aparece como B sub 0 cuadrado. En vez de decir 2 seno de alfa coseno de alfa, dice seno de 2 alfa partido por G. ¿Ya? Puede aparecer en algunos libros así. También. Es lo mismo. ¿Ya? Son iguales. Es lo mismo. Entonces, ya pasamos el movimiento parabólico y ahora haríamos unos ejercicios. Entonces, vamos a aprovechar los minutitos que nos quedan para hacer un ejercicio.
Entonces, lanzamiento de bala. Tenemos un avión que lanza una bomba. Todos estos son bélicos, estos ejercicios. Y el avión va a 1500 metros de altura. Y ahí está ahí a 1500 metros. Y ahí lanza la bomba de la puerta. Ahí, de la puerta. Y el avión va con una velocidad constante aquí. ¿A cuánto va? A ver, voy a mirar a cuánto va. Un avión vuela horizontalmente a 1500 metros de altura con una velocidad de 500 kilómetros partido por hora. ¿Ya? De aquí a Concepción tenemos más o menos 500 kilómetros. En una hora llegaríamos a Conce. ¿Ya? Esta sería nuestra distancia máxima. Ahí, que recorreríamos. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuánto tiempo tarda la bomba en llegar a tierra? Tiempo de caída. ¿Cuánto tiempo tarda la bomba en llegar a tierra? ¿Qué distancia recorre la bomba durante su caída? El X máximo. ¿Qué distancia recorre la bomba al llegar a su caída? ¿Cuál será su velocidad en el momento del impacto? ¡Pum! Velocidad de impacto. Y lo resuelven. Tenemos 8 minutos. Y lo resuelven. Recuérdense que el tiempo, esto de aquí, es h un medio de gt cuadrado, ¿ya? Entonces el tiempo va a ser 2h partido por g, y en raíz. Y ahí calculamos el tiempo de caída, ¿ya? Y hacia allá tenemos que x es igual a bt, porque es mur. Y hacia abajo es mur. Entonces el x máximo va a ser la velocidad, esto en metros partido por segundo, por el tiempo de caída que ustedes calcularon. ¿Mm? Y la velocidad sin impacto sería raíz de su x cuadrado más de su y al cuadrado. Y tiene las ecuaciones para este movimiento. Y trabaja. Entonces tenemos que tiempo es igual a 2 veces la altura 1500 dividido por g. G lo voy a tomar como 10 y le saco raíz. Si tomo 9,8, yo tomé 9,8. 9,8 tomé yo. Mi cargo. El G. Y eso me dio 17,5 segundos. ¿Ya? Entonces, como x es igual a b sub 0t, que es la velocidad del avión, y la velocidad es 500 por 10 elevado a 3, me queda 1 kilómetro son 1000 metros, 10 elevado a 3, una hora tiene 3600 segundos, ahí tendría la velocidad por el tiempo que acabo de calcular, 17,5 segundos, y esto sería metros partido por segundo al final, perdón, sí, pues 500. Kilómetros partido por hora, esto al final me queda, estos son kilómetros partido por hora, me quedan metros partido por segundo, en total. Y estos son segundos, se me irían y me quedaría todo en metros. Y ese cálculo tendría que hacer. ¿Cuánto me dio a mí la velocidad?
138 me dio, 138,89 metros. Metro partido, no, eso me dio la velocidad. Me dio eso por 17,5. Esto es metro. Por los 17,5 segundos. ¿Ya? Y eso en total me dio 2.430,56. Eso me dio. La distancia y el tiempo. Y la velocidad de impacto tengo que calcularla como raíz cuadrada. Podría ponerla solo con los vectores, ¿eh? Solo con los vectores podría poner la velocidad. La velocidad final en X tengo 138,89 y porque esto es la velocidad con que se mueve en X y la velocidad con que se mueve en Y sería GT. Y G vale 9,8 por el tiempo 17,5. Ahí está. Y esto sería el J. Y esto es negativo porque es para abajo, me daría menos. ¿Y cuánto me dio? 171,5. Y más esto. Y ahí puedo sacar el módulo. Esto al cuadrado más esto al cuadrado y sacar la velocidad de impacto al cuadrado. Eso. Y quedaríamos hasta aquí hoy día, por hoy día.